Buenas noches, amigos. Soy el licenciado Carlos Pimentel para continuar con mi curso de Historia de México. En esta ocasión vamos a ver la lección número 12 o la transformación número 12 de las 62 transformaciones que ha tenido México. La lección número 12 lleva por nombre Segundo Virreinato de la Nueva España. Acordémonos que cuando España, a través de Hernán Cortés, derrotó al pueblo azteca o mexica, se formaron los virreinatos de la Nueva España, que todo eso es México, desde que llegaron los primeros pobladores hasta este último gobierno, esta transformación 62, la de López Obrador junto con Claudia Sheinbaum. Todo esto es México, aunque el nombre ya oficial es a partir de la independencia de México. Y de ahí para acá son como unas como 40 transformaciones más, pero son 62 hasta el momento. Y llamo transformaciones porque son cambios importantes que afectan a la vida nacional o total, ya sean por cuestiones políticas o militares o culturales o religiosas. No es cualquier cambio, una transformación es un cambio significativo que afecta a toda la vida nacional o gran parte de la misma, que han sido 62. En esta ocasión vamos a ver la lección 12 o transformación 12, que se llama Segundo Virreinato de la Nueva España, que abarcó del año 1566 al año 1603. Y fue el segundo virreinato, siendo rey de España y de Casa de Austria, el rey Felipe II de España. Porque fueron en total, creo que 69 virreyes, pero fueron únicamente 11 virreinatos. Luego preciso el dato. Pero a un virreinato le llamábamos primer virreinato, segundo virreinato, tercer, dependiendo quién era el rey de España en ese momento, que ponía a varios virreyes en la Nueva España, que hoy es México. Bien, repasando rápidamente cuáles han sido las primeras 11 etapas o transformaciones de México. Primero, nomadismo o los primeros pobladores que llegaron a lo que ahora es México. Segundo, los primeros asentamientos humanos o aldeas sedentarias o tribus, que yo le llamo tribalismo. Tercero, las primeras civilizaciones prehispánicas, o sea, antes de que llegara España, prehispánicas, en la etapa preclásica, por ejemplo, los olmecas, los zapotecas, los mayas y otros. Luego, cuarta etapa, prehispania clásica. Prehispania clásica también, civilizaciones prehispánicas en la etapa clásica, como la teotihuacana, la chichimeca, la totonaca, la mixteca y otras. Quinta transformaciones, prehispania postclásica, de civilizaciones prehispánicas como la azteca, la tolteca, la tarasca, la tepaneca, la acolhua, la tlaxcalteca y otras más. Sexta etapa, la conquista de México por parte de España a través de Hernán Cortés. 7, una vez conquistado México, el imperio de Cortés, que duró casi 3 años. Fue otra etapa, porque no nada más fue la conquista, después vino ya su gobierno de Cortés, su imperio de Cortés. Yo le llamo imperio porque actuó como si fuera un emperador, pero no. Él era nombrado capitán general de la Nueva España por el rey Carlos V de Austria, o también llamado Carlos I de España. Siguiente,
Después de que Cortés dejó el imperio, el gobierno, se formó la etapa de gobierno a través de juntas gubernativas, con Alonso de Estrada, el capitán general. Luego, otro que se llamaba las Reales Audiencias, que tuvieron dos, que no recuerdo ahorita. Luego, en mi curso cometí un error. Le llamé etapa 10 al primer virreinato. No, era la etapa 11, corrijo. Porque la etapa 10 fue cuando vino la evangelización a los indios, así le llamaban en España a los indios de la Nueva España, a través de la Virgen de Guadalupe, nuestra queridísima Virgen de Guadalupe. Porque cuando España llegó, lo primero que hizo fue traer la religión de Cristo, el cristianismo, y a través de una advocación que se llama de la Virgen María, que fue la Virgen de Guadalupe en México, que se le apareció a Juan Diego, que luego la vamos a ver, aunque me la salté, en la siguiente lección vamos a ver la etapa 10. Y la anterior clase o sesión fue la etapa número, sería 10, pero ya le puse la etapa 11, que le había puesto 10, fue el primer virreinato de la Nueva España. En esta ocasión vamos a ver en la lección 12 el segundo. Acá fue el primer virreinato, ahora es el segundo virreinato de la Nueva España. Creo que hubo 69 virreyes, pero hubo nada más, creo que 11 virreinatos. Ahí lo tengo estudiado y anotado. Si te gusta este video, dale un clic en suscribirte a mi canal para que sigas recibiendo mi curso, ahora sí, preciso, veraz, no politizado, sino realmente histórico, de la historia de México. Yo soy el licenciado Carlos Pimentel, tengo una licenciatura en etnología, que es una ciencia social, pero es del área de la antropología. Es una ciencia social, es una ciencia histórica, es una ciencia antropológica. También soy licenciado en psicología por la UNAM. Inicié la maestría en sociología. Tengo 3 diplomados en educación y he escrito más de 50 libros. 23 de estos libros están publicados en Amazon. En mi canal o página, ahí es página Carlos, o no sé cómo se le llama, Carlos de Jesús Pimentel Flores. Y en YouTube soy Carlos de Jesús Pimentel, mi página, o canal, perdón, mi canal. Bueno, entonces vamos a pasar ya a la lección 12, el segundo virreinato de la Nueva España, del año 1566 al año 1603, siendo rey de España y de la Casa de Austria Felipe II. ¿Por qué virreyes? ¿Por qué virreinato? Porque eran virreyes. ¿Por qué virreyes? Porque el rey era de España, Felipe II, y ponía como gobernantes de la Nueva España a los virreyes. Los eran gobernados desde el rey de España, y aquí en la Nueva España eran virreyes. En este virreinato segundo, Felipe II puso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 virreyes. El tercer virrey, pero que fue ya en el segundo virreinato, fue Gastón de Peralta, de 1566 al año 1568. El cuarto virrey fue Martín Enríquez de Almanza, del año 1568 al año 1580. El quinto virrey, o el tercer virrey que puso Felipe II, fue Lorenzo Suárez de Mendoza, del año 1580 al año 1583. El siguiente virrey, el sexto virrey de la Nueva España, fue Pedro Moya de Contreras, del año 1584 al año 1585. El séptimo virrey fue Álvaro Manrique de Zúñiga, de 1585 a 1590. El octavo virrey fue Luis de Velasco, el segundo Luis de Velasco, porque el segundo virrey, ese es el octavo virrey, el segundo virrey en el primer virreinato se llamó también Luis de Velasco. Pero aquí, para distinguirlo del anterior,
Él era, este octavo virrey, Luis de Velasco, era el marqués de Salinas, de una población de allá de España, de 1590 a 1595. ¿Por qué marqués? Porque en el tiempo de la colonia, el tiempo en Europa, el sistema era todavía feudal. ¿Qué quiere decir? Bueno, ya habíamos entrado a la etapa renacentista en Europa y ya podríamos decir que ya estábamos en una etapa ya moderna, ya empezaba a cambiar las monarquías, pero seguía todavía la tradición de nombrar, como eran títulos como nobiliarios o también gubernamentales, donde el máximo gobernante era el rey, luego le seguía el príncipe, luego le seguía el conde, luego el marqués, luego el duque. Eran jerarquías de los gobernantes cuando eran monarquías en el sistema feudal. Luego de los marqueses venían los patricios, luego los plebeyos, los patricios, luego los caballeros, luego los plebeyos. Era toda una jerarquía donde la máxima autoridad del reino pues era el rey, luego seguía el príncipe, así para abajo. Y uno de los cargos eran ser marqués, otro era ser conde, otro era ser duque, y ya les dije cuáles son, otro era ser príncipe, etc. Bueno, estos 2, 4, 6, 7 virreyes, que eran del virrey 3 al virrey 9, que gobernaron en la Nueva España, vamos a ver algunas de las cosas que hicieron. No puedo poner muchos, pondré una o dos. Vamos a ver, vamos a empezar con el virrey Gastón de Peralta. Él instituyó que se les llamara excelencias a ellos. Excelencia. ¿Se acuerda que dicen su excelencia tal? Él lo instituyó. Creó el hospital, creó hospital para enfermos mentales y desvalidos. Y muchas cosas más. Martín Enríquez de Almanza inició la construcción de la catedral metropolitana, la principal de todo el país, la que está en el Zócalo de la Ciudad de México. Inició construcción de la catedral de México. En el año 1574. Reprimió a unos indios o nativos llamados los huichichiles, reprimió y apresó a los ¿cómo se llamaban? Guachichiles. Qué nombres tan chistosos, ¿verdad? Pero en fin. Siguió recibiendo órdenes religiosas. Ahora, el quinto virrey, Lorenzo Suárez de Mendoza, instituyó el Consulado de México, escribo medio choco porque no puedo recargarme porque se borro las letras. Instituyó el Consulado de México, el Consulado de México. Y el Tribunal de Comercio. El Tribunal de Comercio era como ahora la Secretaría de Comercio. Pedro Moya de Contreras
recibió muchas órdenes, recibió a muchas órdenes religiosas como franciscanos, agustinos, dominicos, en mi curso de religiones, en la etapa de, en la sección de cristianismo, vamos a hablar de estas órdenes religiosas, órdenes monásticas religiosas, porque los monjes son órdenes regulares, o sea, y los sacerdotes de misas a las que vamos son órdenes seculares. Bueno, estas órdenes regulares o monjes ya recibió a muchos franciscanos, agustinos, dominicos, porque España trajo algo muy bueno a México, a pesar de que lo critican. ¿Qué trajo? A Cristo, el cristianismo. Y yo amo a Cristo y soy creyente de Cristo. Católico, aunque puedo creer seguir cualquier grupo religioso de los muchos que tiene el cristianismo, pero qué bueno que nos trajo a Cristo. España, agradezco a Cristo que nos haya conquistado, porque nos trajo la enseñanza de Cristo. Nos trajo a los grandes escritores como Miguel de Cervantes Saavedra, Lope de Vega, Tirso de Molina. También nos trajo la ciencia que en Europa se había desarrollado, los grandes navegantes, mucha tecnología, el caballo, las catedrales. Excelente, me gustó mucho que España, qué bueno que nos conquistó España y no nos conquistó los musulmanes, porque España, los reyes católicos en España habían logrado derrotar a los moros, a los árabes, musulmanes, un poco antes. Y ya cuando llegó Cristóbal Colón a América, afortunadamente ya España ya era cristiana, ya no era musulmana. Si no, ahorita seríamos musulmanes si nos hubiera conquistado el mundo musulmán y nos llamaríamos Mohamed al-Balá y algo así, que no me gusta esa religión, la respeto, pero no me gusta, mucho terrorismo y mucha represión, y no voy a hablar de eso. Pero lo que quiero decir es que qué bueno que España nos conquistó, porque si no tendríamos en México, yo no me llamaría Carlos Pimentel, me llamaría Ixtlilxóchitl, Tolotzin, algo así, y mi Dios sería Huitzilopochtli, el Dios de la guerra. No, yo no quiero el Dios de la guerra, yo quiero el Dios de la paz y el amor, Jesucristo nuestro Señor, gracias a España. Bueno, perdón por la nota religiosa, y perdón por demostrar mi ideología en parte, pero este es un curso de historia, no es de ideología, nada más fue una opinión. Me perdona por el comentario. El séptimo virrey, Álvaro Manrique de Zúñiga, bueno, esto va acá, esto era acá arriba. Y Álvaro Manrique permitió el uso del vino, el uso de los vinos y las tabernas, porque aquí se tomaba pulque, que bueno, es muy sabroso, el mezcal también es muy igual de valioso, pero él trajo el vino y aquí se usó mucho. Exactamente, eso es acá. Luis de Velasco, el octavo virrey, fundó
Zacatecas, o la nombró ciudad a Zacatecas. Pacificó, estoy equivocando, perdón, me distraje. Luis de Velasco fundó Zacatecas. O le dio el rango de ciudad. Pacificó a los chichimecas. Y muchas cosas más. Gaspar de Zúñiga fundó hizo expediciones hasta la California, expediciones a la Baja California, y fundó La Paz. El puerto de La Paz. Fundó el puerto de La Paz, no La Paz. Aquí vamos a corregir esto, nada más el que recibió órdenes religiosas como franciscanos, agustinos, dominicos. Fue Álvaro Manrique y Pedro Moya, el virrey Pedro Moya impidió la esclavitud de los indios. Así le llamaban en aquellos tiempos a los nativos de la Nueva España, a los aztecas, a los totonacas, chichimecas, le llamaban indios. No en forma despectiva, ese era el nombre que les daban aquí. Este Pedro Moya de Contreras era, a su vez también era virrey y había sido arzobispo. Por eso su bondad con los indios, a los que impidió que se les esclavizara, fue el virrey más querido, muy querido. Por los nativos. Ya corregí, perdón, fue un error feo, perdón. Bueno, Gastón de Peralta hizo que se les llamara Excelencia, creó el Hospital para Enfermos Mentales y Desvalidos. Martín Enríquez inició la construcción de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, la famosa, en 1574, pero tardó muchos años en construirse. Esas catedrales no se construían en 5 años, se construían en 30, 40 años. Reprimir a los huachichiles, los nativos. El quinto virrey, Lorenzo Suárez de Mendoza, pues entre las cosas que hizo, instituyó el Consulado de México, y el virrey Pedro Moya de Contreras impidió la esclavitud de los indios. Él era arzobispo también y fue muy querido por los nativos. El virrey Álvaro Manrique de Zúñiga siguió recibiendo las órdenes monásticas como franciscanos, agustinos, dominicos y otros. El octavo virrey
Luis de Velasco, el segundo virrey, segundo Luis de Velasco, porque el segundo virrey había sido Luis de Velasco, pero el octavo virrey, Marqués de Salinas, le dio título de ciudad a Zacatecas, pacificó a los chichimecas, que era una civilización grande e importante, pero que eran semibárbaros, eran como bárbaros. El noveno virrey, Gaspar de Zúñiga y Acevedo, hizo expediciones a la Baja California, fundó La Paz. 2 o 3 de estos virreyes dejaban el cargo porque los enviaban, el rey de España, el que fuera, los enviaba al Perú, donde la otra gran civilización, la Inca o los Incas, también era muy grande, y también los españoles habían conquistado allá y había revueltas. Entonces enviaban a algunos de estos a que pacificaran o calmaran o reprimieran a los nativos incas del Perú. Cuando estaba siendo virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo, muere Felipe II, y al poco tiempo pues ya deja de ser el virrey y vendrá el tercer virreinato de la Nueva España. Perdón por lo atropellado con la confusión de 2, 3 virreyes. Muchas gracias. Si les gusta el video, denle un clic a suscribirte para que te sigan viendo videos de mi curso de historia. También voy a el discurso de historia universal, historia de México, también el de historia universal. Voy a dar clases o sesiones también de mi curso de astrología, de psicología, de ética y moral, de religiones, de filosofía, de psicología, y hago videos de deporte, arte, ciencia, religión, medicina, ingeniería, de todos tipos. De valores humanos, soy el fundador del Sistema SAT Universal, el CISATUN, y tengo escritos muchos libros, muchos científicos como la teoría transicionista y otros. Muchas gracias.